margen del campo literario. La identidad autoral puede ser múltiple y discontinua, no determinada únicamente por el género, y es coyuntural por la inestabilidad de las relaciones de fuerza y poder que articulan sus interacciones en la esfera pública y el campo cultural. Concluiré con una propuesta metodológica en el sentido de que la crítica feminista podría beneficiarse de un contextualismo radical, una práctica propia de los estudios culturales, indican el proceso de representación en el corazón de su noción de cultura, para así abrir la posibilidad de priorizar la producción sociocultural de la pluralidad de autorías femeninas actuales. El contextualismo radical de los estudios culturales y el análisis feminista comparten al menos un supuesto. Las feministas hemos aprendido a sospechar de cualquier generalización acerca de las mujeres. Y aunque difícilmente podamos evitar los enunciados generalizantes en nuestra propia reflexión, podemos analizar y responder a ellos críticamente. Por ejemplo, dos de las ideas sobre la autora que más arraigo tienen son que, uno, su escritura es inevitablemente contestataria, y dos, que es, en última instancia, autobiográfica. En ambos casos, el género ancla la escritura y determina su interpretación. Por otro lado, parece que buena parte de la discusión teórica sobre la figura autoral, desde Roland Barthes y Harold Bloom hasta Rizos y Dominique Manguenot, supone siempre a un autor masculino, sugiriendo implícitamente que las autoras serían una variación de este concepto o idéntico a él. Un contextualismo radical nos permitiría problematizar este tipo de ausencia de la mujer escritora, ya que por contexto se entiende no un telón de fondo inmediato, sino el entramado de articulaciones antes producidas que resultan en una coyuntura histórica concreta en la que cobra forma la concepción de autor y de autoría que los teóricos problematizan. La reflexión teórica feminista sobre la autoría ha desaparecido del contexto anglosajón. De recién publicación, la compilación de ensayos clásicos de crítica literaria feminista, así como los artículos genealógicos que reconstruyen la historia de la perspectiva teórico-crítica feminista, son esfuerzos que podríamos interpretar como síntoma de fin de una época y agotamiento del paradigma que ha dejado de funcionar para el análisis literario feminista. La diversidad, al parecer, amenaza la coherencia del proyecto, se dice, porque los análisis interseccionales diluyen el proyecto colectivo al enfatizar el pluralismo. En buena medida, los compendios y las genealogías han fracasado, nos dice Ellen Rooney en la introducción de Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, porque ésta se resiste a la generalización y a la simplificación. Los esfuerzos por identificar los elementos esenciales de la teoría literaria feminista en ensayos panorámicos han sido ampliamente criticados. Una reacción que no debe sorprender, dada la sensibilidad que el feminismo tiene a sus propias complicidades, exclusiones e inclusiones, las distintas formas en las que dibuja sus fronteras políticas, teóricas y disciplinarias y los criterios para hacerlo. Desde sus inicios ha sido un esfuerzo colectivo prolífico que discute con y se apropia de diversas teorías literarias, sociales y filosóficas, con el propósito de explicar la dinámica entre la creatividad y las condiciones materiales de las escritoras, incluyendo la teoría de la recepción, la narratología, la lingüística, el postestructuralismo y el estructuralismo, el marxismo cultural, la deconstrucción y el psicoanálisis, que fueron algunas de las primeras fuentes teóricas que se incorporaron a la reflexión feminista. Más recientemente, ha dialogado intensamente con teorías como el postcolonialismo, la teoría del actor red, la ecocrítica, el posthumanismo, el giro afectivo y la teoría queer, la historia cultural y otras disciplinas como la antropología, la filosofía, la geografía, entre muchas otras. Cuando el feminismo se divide y se multiplica, nos dice uno. Tanta diversidad no necesariamente desaparece los objetivos de la crítica feminista, pero sin duda los complica, porque se vuelve necesario atender a las diferencias entre mujeres y extender el campo de acción no solo al género, sino a todas las desigualdades que afectan a las mujeres y se interpretan con el género. Ante el paradigma de la interseccionalidad, por ejemplo, sería imposible sostener la noción de alguna instancia autoral con continuidad y estabilidad, porque la imagen de autor con identidad enunciativa es un efecto a posteriori de la lectura e interpretación, no una cualidad que es el resultado de un proceso de producción. Es pertinente reanudar la reflexión sobre la autoría, porque a juzgar por la proliferación de tesis, libros y artículos sobre mujeres escritoras, sería prematuro terminar. No obstante, al menos desde 2007, fecha en la que se publicó un dossier en la revista Peer and Modern Language Association, parece que la crítica feminista está, cito, sólidamente atrincherada en las instituciones y peligrosamente disminuida. Esta sensación de agotamiento y estancamiento también se percibe en las historias de la crítica
Mary Eagleton ha identificado las estrategias de algunas de las narrativas más comunes en estos esfuerzos que con frecuencia obedecen a presiones institucionales y modas académicas que exigen la sistematización y codificación de información para su difusión en el salón de clases y en publicaciones especializadas. Por lo general, la historia de la teoría literaria de libros se divide en fases de etapas oleadas, o es una historia de sucesión que repita las narrativas críticas en las que Vicky intenta asesinar al padre crítico. También se estructura como una serie de oposiciones lineales entre, por ejemplo, las décadas de 1970 y 1990, la postura angloamericana versus la francesa, la radical versus la postestructuralista, que avanzan la reflexión sin necesariamente modificar sus términos y sus puntos. En su opinión, estas versiones de la historia son demasiado esquemáticas. Su proceso de selección, jerarquización y evaluación es puramente ideológico. Claramente los sexistas blancos y privilegiados centrados en Estados Unidos. Como alternativa a estas historias que transcurren en un tiempo progresivo, quiero señalar que cuando contrastamos el análisis textual feminista con la teoría literaria, el progreso no es tan evidente ni constante. Es de hecho bastante accidental. Por lo que habrá que pensar en una simultaneidad de temporalidades, porque cada una permite la identificación y el análisis de dimensiones diferentes de las circunstancias de las escrituras. Ya no se trataría entonces de aceptar la descripción convencional de la teoría literaria feminista, en la que se avanza en la idea de que la literatura es expresión de la feminidad hacia la proliferación de la diferencia que invalida la palabra mujeres, que defiende, cito, la indecibilidad del significado, la muerte del autor, la no referencialidad del lenguaje contaminado por estructuras de poder hegemónicas y la contingencia de los juicios de valor. Para evitar esta dicotomía que contiene las discusiones teóricas sobre la figura autoral femenina y la simplifica en una oposición entre esencialismo y construccionismo, podemos pensar en la coexistencia de ambos. La oposición misma es histórica. No me adentraré plenamente en el ensayo de Julia Kristeva, que me ha sugerido la idea de que sería productivo estudiar a las escritoras como seres en tránsito. En su labor creativa habitan y se desplazan entre distintas temporalidades y emplazamientos discursivos y espacios simbólicos. Dado que, cito, el tiempo entreteje lo subjetivo y lo social, lo personal y lo público. Forjamos vínculos entre nuestra propia historia y los patrones históricos más amplios que nuestra vida. Las autoras, como las mujeres en su conjunto, mantienen una relación tensa con las figuraciones del tiempo dominantes en la modernidad, que podemos identificar como el tiempo del progreso, la redención, la ruptura, la repetición y la regresión. La relación es distinta por el lugar simbólico que ocupan en su función de otro diferente, es una cita de Monifitti, sujeto masculino universal, por ser también encarnación de alguna energía psíquica o sexual reprimida por el logos o simplemente como vacía, por una parte. Por la otra, también, en contraste con ese objeto estable que se llama mujer, las escritoras viven la corporalidad del género, las condiciones materiales que producen desigualdad y el proceso de significación que las convierte en mujeres. En otras palabras, transitan entre, y cito, la mujer con mayúscula, la representación de una esencia inherente a todas las mujeres, que puede verse como la naturaleza, la madre, el misterio, la encarnación del demonio, el objeto del deseo y del conocimiento masculino, la condición femenina propiamente dicha, la feminidad, etc., cierra cita, y la experiencia contradictoria del devenir mujer, un incesante proceso de subjetivación en densos contextos históricos sociales concretos. El sujeto del feminismo, así como la figura autoral del feminismo, es un sujeto encarnado, complejo y multiestratificado, que ha tomado sus distancias respecto a la institución de la feminidad y también con respecto a la figura autoral masculina predominante en su momento. Julia Kristeva ubicaría a estos dos fenómenos en temporalidades distintas. Me interesa recuperar las cualidades de los tres tipos de temporalidad que afectan a las mujeres y sus luchas en Occidente, de acuerdo con Kristeva, para adaptarles al estudio de la figura autoral femenina. Kristeva describe la lucha feminista europea como una sucesión generacional que es también la expresión de dos espacios de significación diferentes. En su ensayo El tiempo de mujeres de 1979, propone que la lucha política de las mujeres ha sucedido en dos temporalidades distintas y simultáneas. La primera es aquella que corresponde al tiempo de la nación, atada a un territorio homogéneo, regular, lineal, organizado como, y cito, el tiempo de la partida, del camino, de la llegada, el tiempo de la historia. El tiempo masculino por excelencia, en su manifestación pública rige el trabajo, los ritmos de los conjuntos nacionales. En el tiempo del logos encuentra su expresión más simple y cito, la enunciación de frases.
sintagma nominal y sintagma verbal, tópico, comentario, comienzo, fin de cita. También añadiría yo el tiempo que ha justificado y acompañado al proyecto colonial, imponiendo en otros esta particular interpretación, edición y organización de la experiencia del tiempo. En este cronotopo las mujeres han luchado por incorporarse a la nación como ciudadanas plenas, guiadas por lo que Kristeva llama la lógica de la identificación, para conseguir un lugar en el tiempo lineal como tiempo del proyecto y de la historia. A este tiempo de la nación pertenecen las luchas por el voto, la igualdad de salarios, la despenalización del aborto, el derecho a la salud reproductiva, la incorporación a las instituciones educativas, etc. La otra temporalidad que identifica Kristeva es maternal, masiva y cíclica, porque se ajusta a los ritmos del cuerpo y la reproducción, a la repetitividad tradicionalmente vinculada con la subjetividad femenina pensada y ciclo necesariamente materna. Se trata de un eterno ciclo natural que nace de la esencialización de la sexualidad femenina y la naturalización de la diferencia de género. Una segunda generación de feministas que emergen después de 1968 enfatizan la radical diferencia de las mujeres con base en esta esencia y exigen su derecho a permanecer fuera del tiempo lineal, porque nunca tendrán un lugar dentro del contrato socio-simbólico que lo rige. La subjetividad femenina se forma en este tiempo también, al que le corresponde un espacio de significación opuesto al tiempo dominante, en el que las mujeres tienen un lugar no esencial en el contrato simbólico que es el contrato social. A partir de su marginalidad, estas feministas buscan crear una contrasociedad utópica, fundada en la expulsión de un excluido, que según Kristeva corre el riesgo de convertirse en un sexismo invertido, por muy justificado que sea como reacción a los efectos de la discriminación. Esta objeción se puede extender al feminismo más radical, como aquel expuesto por Mary Daly, que busca recuperar esta figuración del cuerpo materno y de la, cito, madre arcaica, plena, total, englobadora, sin frustración, sin separación, sin un corte productor de simbolismo. Fin de cita. En el tercer espacio significante que identifica a Kristeva, la dicotomía hombre-mujer desaparece. En 1979, Kristeva apenas imagina la posibilidad de superar a la identidad sexual, pero actualmente la teoría queer ha logrado reflexionar y desarticularla, al menos en principio. A este tercer tiempo añadiría otro, el actual, que corresponde al neoliberalismo globalizado y que coexiste con las demás temporalidades, de tal forma que los estudios de cualquier autora actual tendrían que articular la comprensión espacio-temporal actual con las tres anteriores. En resumen, el estudio de la figura autoral puede hacerse en diferentes niveles de abstracción y con énfasis en algunas de las múltiples dimensiones que se han debatido en los estudios sobre la autoría, que se despliegan en tiempos y ritmos diferentes. Originalmente el texto está basado en una habitación propia de Virginia Woolf, pero como tengo poquito tiempo, nada más voy a resumir muy brevemente un texto de Joanna Ross como ejemplo. Únicamente mencionaré unos temas que discute la autora Joanna Ross y su relación con las temporalidades de Kristeva. Su breve ensayo, que curiosamente se llama algo así como What Can a Heroine Do? Su breve ensayo se ocupa de los temas del canon y la tradición literaria, los géneros literarios femeninos en la mujer lectora, la corporalidad y materialidad que incide directamente en el proceso creativo y en la relación entre cultura y literatura. Pero antes quiero señalar que el concepto de autor que desaparece en Barthes en 1967 y Foucault en 1969 a favor de la autonomía de la escritura es plenamente moderno. Su aparición y muerte en consonancia con el surgimiento y la transformación de la modernidad y del Estado nacional. Poco después, en 1971, que no son muchos años después, la escritora de ciencia ficción Joanna Ross se planteó la siguiente pregunta, que en comparación con la polémica postestructural resulta increíblemente ingenua. ¿Qué puede hacer una heroína? Ross, ocupando posesión de escritora, argumenta que las tramas más comunes en la literatura están diseñadas para un protagonista masculino, dado que son representaciones de las creencias y valores culturales. En una sociedad patriarcal es inevitable que expresen un punto de vista masculino del mundo, que se hace pasar por universal y que en consecuencia las mujeres también asumen. En estas tramas los personajes femeninos existen solo en relación con los protagonistas masculinos, y como no son más que estereotipos, de hecho son, y cito, fantasías concebidas en la nube de la tierra cucú, de lo que los hombres desean, odian o temen, carecen de fuero interno. Son, y cito, los papeles públicos y no las mujeres privadas. ¿Qué puede hacer una escritora con este material?
según Taurus. No hay narrativas culturales apropiadas para la representación de la experiencia femenina, situación que no se resuelve con la inserción de una mujer en una trama masculina, porque la historia resultaría inverosímil o paródica. Por ejemplo, es imposible escribir una historia de éxito convencional con una protagonista porque refiere el significado del éxito para hombres y mujeres, así como el camino y los obstáculos que se deben enfrentar para alcanzar. Una autora tampoco puede dar la espalda a las protagonistas femeninas para dedicarse a escribir mitos masculinos contra protagonistas masculinos, porque al hacerlo, dice Ross, y cito, se falsifica a sí misma y buena parte de su experiencia. No escribir sobre mujeres implica ignorar, y cito, la experiencia de una cultura femenina, muy distinta de la cultura masculina. La alternativa entonces, según ella, es crear nuevas tramas o tipos de escritura y propone dos. La primera rechaza el orden cronológico y la presentación de los acontecimientos. También rechaza un modo dramático en el que la acción humana intencional se conecta tanto cronológica como racional. Ella propone la organización lírica de elementos discretos, como las imágenes, eventos, escenas, pasajes, palabras, en torno a un tema o centro afectivo no dicho, no articulado. Lo que ha sido irrepresentable hasta ese momento en las tramas masculinas, que sería la experiencia femenina, se vuelve, se representa, pero se representa de otra manera, ¿no? Desencadena otra cadena significante. En este tipo de narración no hay personalidad ni cronología porque su principio es asociativo. Pero si una autora no quiere seguir este camino, puede escribir sobre la estructura de su propia experiencia, que será episódica, inconfusa, constantemente interrumpida. Podemos echar mano de las temporalidades de Kristeva para identificar algunos temas fundamentales que Ross plantea cuando se trata de reflexionar acerca de los retos. Digo, es muy burdo el análisis. Para empezar, la tradición literaria no es útil para una mujer escritora porque no ofrece modelos que articulen la experiencia femenina de tal manera que las mujeres no sean portadoras de sentido, sino constructoras de vida. Las autoras deben, por una parte, articular la producción y la organización sociocultural de las diferencias y del género, y por el otro, desafiarlas a partir de su experiencia del proceso de subjetivación. Las tramas, lo que Ross también llama mitos, son cultural e históricamente específicos. El Bildung Roman aparece con la consolidación del Estado-Nación y del individualismo, la novela moderna surge con la burguesía, periodos históricos ambos que pertenecen al tiempo lineal masculino, al tiempo de la nación. Las escritoras también habitan ese tiempo, sin duda, pero en condiciones diferentes, que inciden directamente en su percepción y valoración del mundo. Son, para usar un término de Patricia Hill Collins, extrañas adentro, outsiders within, que, salvo algunas excepciones, hasta principios del siglo XX no tuvieron acceso a las instituciones de conocimiento ni pertenecieron plena y legítimamente al campo cultural. Pero las escritoras también conocen a eso y pertenecen a eso que Ross llama cultura femenina. Coexiste con la cultura dominante masculina, pero difiere de ella. Este es el mundo de la cotidianidad, precisamente el espacio del tiempo monumental que rige también a la genealogía literaria femenina, que no se rige por la economía de la sucesión ilícita, porque no hay sacrificio, sino continuidad, una reconfiguración de la relación entre el yo y el otro, y la acumulación de un archivo distinto. Y bueno, puedo seguirme con los ejemplos, pero seguramente ya no voy a quedar sin tiempo, entonces ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a doctora Gabriela García Ubar, es profesora de tiempo completo del... ¿Sí? ¿Sí? Del Colegio de Letras Hispánicas de la UNAM, en donde enseña teoría literaria y postestructuralismo. Ha publicado diversos textos sobre las obras de Samuel Beckett, Jacques Derrida, Clarice Lispector y Catherine Malabou en libros y revistas especializados en Europa y América. Es miembro del Seminario Permanente de Teoría y Crítica de nuestra facultad. Participa en 2 proyectos de investigación: Corpus Autores de la Universidad Autónoma de Barcelona y Horizontes Teóricos y Críticos en torno a la figura autoral contemporánea de la UNAM.
estado apoyando. Gracias por esa logística y organización. Y también voy a reconocer mi deuda con Nati, porque es mi primera incursión en este terreno del feminismo. Creo que llegué para quedarme, si no me excusas, Nati. Pero bueno, por lo mismo vengo con mucho miedo, porque no sé si voy a decir algunas barrabasadas, pero quiero agradecerle a Nati el haber compartido sus textos, su conocimiento, creo que lo que está bien en mi texto seguramente viene de los tuyos. Muchas gracias. Bueno, desplazamiento, exclusión, marginalización, desfiguración y muerte. Sin lugar a duda, estamos frente a 5 gestos violentos, a modo de ejemplo, ya sea que revisemos la historia breve o no tan breve, tanto del autor como de la mujer. ¿Estamos hablando acaso más bien del sujeto? Sabemos que tanto Foucault como Barthes desestabilizaron la noción de autor, intencionalidad, dominio y autoridad sobre un suelo común, el de la deconstrucción del sujeto, ahí en donde autor y sujeto tienen un destino similar. Sin embargo, ¿qué papel juega aquí la figura femenina? ¿Acaso estos gestos violentos en su contra la unen de manera compleja y secreta al sujeto y al autor? Menuda ironía. Las mujeres, cito, las feministas, avanzan pues sobre una tierra quemada. Ya hace algún tiempo que ese sujeto amo al que se oponen se ha hecho el harakiri, al menos en un espacio filosófico. Nos dice François Collin con una buena dosis de sarcasmo. Siempre llegando tarde, las mujeres pretenden ser sujetos cuando ya no hay sujeto. Peor aún, se piensa que las mujeres reclaman el derecho a la palabra porque no han comprendido que donde yo, entre comillas, habla, no hay nadie que hable. Conscientes de este anacronismo aparente, toda una corriente del pensamiento feminista se suma al postestructuralismo dialogando con Derrida, Lyotard, Heidegger y hasta Lacan. ¿Cómo ser entonces mujer cuando la noción de ser ya fue deconstruida? ¿Será verdad, como asegura Egerton en Después de la teoría, que la edad de oro de la teoría cultural llegó a su fin y estamos viviendo en el pasado? Hoy no lo creo. En su texto Del anonimato a la celebridad literaria, la figura autoral en la teoría literaria feminista, Nati nos recuerda que desde una perspectiva feminista la supuesta muerte del autor es problemática, pues como lo afirma Nancy Miller, la decisión, cito, la decisión posmoderna de que el autor ha muerto junto con el sujeto no necesariamente es válida para las mujeres y para estas prematuramente clausura la cuestión de la agencia. Dado que las mujeres no han tenido la misma relación histórica entre la identidad y el origen, la institución y la producción que han tenido los hombres, pienso, nos dice Miller, que colectivamente no se han sentido lastradas con demasiado yo, ego, voy. Fin de la cita. Ante esta situación, Moy habla de la esquizofrenia intelectual, mitad del cerebro sigue leyendo a las mujeres escritoras, mientras que la otra sigue creyendo que el autor ha muerto y que la palabra mujer es teóricamente sospechosa. Esta esquizofrenia intelectual surge en parte, me parece, porque con frecuencia se sitúa al feminismo, o por lo menos a un tipo de feminismo, en un espacio común al postestructuralismo y el postcolonialismo, dentro de un mismo tiempo correspondiente a los modos deconstructivos, a la crítica al occidentalismo, pero sobre todo al desplazamiento del sujeto cómplice de la muerte del autor. En una frase, con frecuencia se piensa que deconstrucción y feminismo comparten batallas y gestos. Pero no podemos olvidar que, por el otro lado, y también lo dice Nati, proliferan las interpretaciones feministas de obras escritas por mujeres que desestiman las implicaciones del postestructuralismo en el análisis porque presuponen de manera al menos implícita que la diferencia sexual significa diferencia textual. Las riquezas y complejidades al interior de los distintos feminismos, y creo que Nati acaba de hacer un despliegue, van mucho más allá. Collin, por ejemplo, al recordar la categoría de lo femenino como hilo conductor, nos habla de dos formas de recurrir a lo femenino. La primera implica que todo ser humano puede ser femenino, es decir, un femenino que atraviesa las fronteras de los grupos sexuales. Esta postura escapa a la metafísica de los sexos, es decir, es antiesencialista. Si tanto hombres como mujeres pueden ser femeninos, no hay una esencia de la feminidad. La segunda forma de recurrir a lo femenino implica decir que las mujeres son femeninas, este femenino está ligado al grupo sexual o de las mujeres, lo que significa la restauración del dualismo y el esencialismo de los sexos.
El problema de la primera, según Colan, radica en que insiste en la porosidad o la indecibilidad de la frontera entre los sexos y tiende a hacer de la diferencia de los sexos una diferencia indiferente. La segunda, al instalar a las mujeres en su esencia, elimina toda dimensión dialéctica y trágica de la relación de las mujeres entre ellas, reunidas en un nosotras magnificado. La visión antiesencialista de lo femenino parece entonces eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, mientras que la esencialista parece eliminar las diferencias entre mujeres. Esta tensión entre esencialismo y antiesencialismo aparece una y otra vez dentro de los debates feministas, y no es casual que resulte medular en la lectura que hace Derrida en su libro Espolones, los estilos de Nietzsche. En este texto, Derrida demuestra que Nietzsche es un filósofo contradictorio, pues tiene dos tipos de discursos, sobre el estilo y por ende sobre la mujer. Una mujer en Nietzsche es esencialista, y aquí caben todos los momentos antifeministas y misóginos que han sido señalados en su obra a través del tiempo, y la otra, antiesencialista. Decir, como lo dijo Nietzsche, que la verdad es femenina, equivale a decir que la esencia de la mujer se funda en la falsedad, la seducción, la ilusión, la mentira o la apariencia. Y por eso hay que mantenerse alejado de ellas. Pero para Nietzsche, las mujeres no solo son mentirosas y seductoras, sino que también son cristianas, es decir, castradoras, teniendo la capacidad de cortar la vitalidad del cuerpo. Sin embargo, Derrida demuestra que hay otro discurso sobre la mujer en Nietzsche respecto a la apariencia y la disimulación. En este segundo discurso estamos frente a una perspectiva de la mujer que no es esencialista. La mentira, la disimulación, la seducción son operaciones femeninas, pero con un sentido positivo, porque son entendidas como gestos artísticos, imitaciones sin modelos, precisamente sin esencias. En esta segunda perspectiva de la obra de Nietzsche, la mujer y el filósofo artista aparecen como inseparables. Ambas surgen como una simulación originaria que suspende la oposición, según Derrida, entre lo que es verdad y lo que no lo es. La mujer surge aquí como el estilo, como la escritura. Ni el estilo ni la mujer tienen esencia. Así conocemos a través de Derrida un segundo Nietzsche feminista y a otra versión de la mujer, una mujer sin subjetividad esencial. Lo femenino en el texto derridiano designa así la imposibilidad de la mujer como sujet, y aquí juega porque es tema y sujeto al mismo tiempo en francés, es decir, como esencia. La deconstrucción, ya lo sabemos, es un pensamiento antiesencialista. Decir que la mujer no es un sujeto, que no tiene esencia, decir que lo femenino es la expresión paradójica de la imposibilidad de la mujer, ha sido considerado como un gesto emancipador y liberador para un cierto feminismo. Sin embargo, para Catherine Malabou representa, antes que nada, un gesto violento. Privar a la mujer de esencia, nos dice la filósofa, significa violentarla, ya que es una manera de negarla y de controlarla. Es en este contexto que Malabou busca interrogar y cuestionar esta privación de la esencia de la mujer, la cual resuena con algunas teorías postfeministas de género, sobre todo en la filosofía de Judith Butler. Esta violencia ejercida sobre la mujer, nos dice la filósofa, se genera en el paradigma artístico. La relación entre la mujer y el artista reprime a través de la simulación y la disimulación. El hecho de que Derrida hable de imitación sin modelo, copia sin original, no cambia el hecho de que siga siendo imitación. Para Malabou, el encapsular tanto a la mujer como al artista en la disimulación implica un acto violento. Puesto que la pregunta sobre la mujer, para Derrida, es indisociable de las preguntas sobre la verdad, sobre el arte y el estilo, esta queda suspendida. ¿Qué es? Queda suspendida por la diferencia. Pero la disimulación, nos dice Malabou, no se suspende. De hecho, lo que une a los dos Nietzsches es la disimulación, y tanto la versión esencialista como la versión antiesencialista de la mujer se funden en el mismo concepto de imitación, lo cual resulta ambiguo y problemático. La concepción artística de la ausencia de esencia es catastrófica para todos. Para ejemplificar esta problemática, Malabou recuerda que Nietzsche considera con mucha frecuencia en roles paralelos al judío y a la mujer, siendo ambos actores y actrices, es decir, expertos en la disimulación.
Y este discurso paralelo entre la mujer y el judío resulta ser el más ambiguo y por ende sumamente peligroso, pues también se evoca la castración a través de la marca de la circuncisión, junto con la simulación. Si bien Derrida demuestra que hay un doble discurso en Nietzsche sobre la mujer, el judío y el artista, uno esencialista e inaceptable y el otro no esencialista y deconstruido, el antiesencialista es peligroso pues asimila identidad con simulación. Para Malabú, decir que todas las mujeres son artistas es tan inaceptable como decir que todos los judíos son actores o que todos los géneros son paródicos. En este punto, la filósofa realiza un doble movimiento que no podré explicar aquí por razones de tiempo con detenimiento, pero que necesito por lo menos trazar para pasar al autor. Por un lado, el problema para la autora, para Malabú, radica en cómo mostrar esa violencia antiesencialista sin volver a un esencialismo. Pues esa violencia antiesencialista se relaciona, desde su parecer, con la violencia doméstica y con todo tipo de violencia contra mujer, violación, abuso, trata, etc. En ambos casos, la mujer es negada. Dado que la mujer refiere a un sujeto expuesto a un tipo de violencia muy específico, su identidad se forma por la negación. La mujer será formada por aquello que la niega. La violencia le va a conferir su ser. La mujer, como una esencia negativa, es lo que nos presenta Malabú. Este es el concepto mínimo que propone de la mujer una definición negativa de la identidad. La idea de una definición negativa de la identidad, una identidad formada por la negación, no es nueva. Malabú se está inspirando en Sartre, quien ya había trabajado en su libro Reflexiones sobre la cuestión judía. El judío es aquel al que otros hombres consideran judío. Es el antisemita el que hace al judío. La violencia antisemita hace al judío. Este hacer, para Sartre, fabrica una esencia. El judío se hace judío frente a la violencia. La esencia del judío no preexiste. El judío se hace a partir de la negación. Esta esencia negativa requiere un tipo particular de ontología para Malabú, pues estamos hablando de una esencia formada a través de la destrucción. La esencia no es una sustancia, sino, como Sartre lo dice, es un ser en situación, être en situación, y no es una imitación. Por el otro lado, el problema del paradigma artístico, el de la imitación sin original o sin modelo, que es el que retoma también Judith Butler, radica en que se confunde, desde la perspectiva de Malabú, la esencia y el ser. Y esta parte me parece muy bonita. Malabú nos explica que la diferencia entre esencia y ser está presente en todos los sistemas filosóficos fundamentales. El ser, para Hegel, que es justamente la introducción de la dialéctica después de la deconstrucción, es el gesto de Malabú, el ser para Hegel no tiene fundamento en sí mismo. Es una presencia inmediata que puede fácilmente desaparecer en su contrario. Y Malabú nos pone un ejemplo muy claro que es, ahora es mañana, va a morir ese mañana y más tarde va a ser la noche, ¿no? Entonces vemos ahí esta facilidad de desaparecer en su contrario. El ser tiene la capacidad de transformarse en otro ser o en su contrario, y esta es precisamente la esencia del ser. La esencia en este sentido es su origen como poder de transformación. Detrás del ser hay algo que es precisamente la esencia. Pero si es verdad que el ser siempre pasa a ser otro ser, ¿no? Ahora es mañana, después es noche, entonces significa que la esencia del ser caracteriza su poder original de transformación, su capacidad originaria de moverse, desaparecer, volver a emerger, en otras palabras, su plasticidad. La esencia es la plasticidad del ser. La esencia es cambiante en sí misma, es versátil. La esencia plástica, que niega la negación de su esencia, es decir, la esencia plástica que propone Malabú, que niega el antiesencialismo derridiano, aparece como un poder metamórfico que excede la simulación, es decir, el paradigma artístico, como una fuerza de resistencia que coincide con una identidad. Ahora bien,
Si el autor y el sujeto siguieron en su momento de una u otra forma el camino del antiesencialismo propio de la deconstrucción, la pregunta obligada en nuestro contexto es ¿qué hacemos con el concepto mínimo de mujer y por ende de sujeto en situación que nos ofrece la filosofía postdeconstructiva de Malabú? Podemos hablar de la plasticidad de la autora. Retomamos para empezar la plasticidad de la autora y no del autor por dos razones. La primera por el hecho de que el concepto mínimo de mujer surge de esa negación y violencia de un sujeto que busca precisamente hacerse oír, es decir, creo que es una urgencia. Pero también y sobre todo por el hecho de que el sujeto plástico no hace del cuerpo un texto o un puro discurso, sino que reconoce su materialidad, respondiendo así a una constante demanda feminista de la experiencia corporal. El concepto de la plasticidad, que se presenta desde hace varios años como el nuevo paradigma, designa un equilibrio entre la recepción y la donación de la forma, y Malabú la concibe como, cito, el trabajo de escultura natural que forma nuestra identidad, la cual se modela con la experiencia y hace de nosotros los sujetos de una historia singular, reconocible, identificable con sus acontecimientos, sus vacíos y su futuro. Pero también piensa en la plasticidad destructiva que observamos en las identidades escindidas, los traumatismos de guerra o de violencia, las víctimas. Todos podemos algún día devenir otros, seres sin genealogía, y sufrir un cambio repentino y radical de nuestra identidad como consecuencia de una patología plástica, de una rotura. El poder de transformación de la plasticidad parece tomar así diversas formas y presentar varios rostros que nos pueden ayudar a repensar la noción del autor. En este contexto, Marguerite Duras representa para Malabú un ejemplo específico del cambio repentino generado como consecuencia de la plasticidad destructiva. El ejemplo que nos ofrece algunas pistas de la manera en que puede empezar a configurarse la plasticidad de la autora a través de una complicidad entre corpus, cuerpo, simbólico y biológico. Analizando las fotografías de la joven y bella Duras, que es la que aparece en el libro que espero todos conozcan, Malabú se pregunta, ¿cómo pudo haberse convertido en esa mujer encogida, con gruesas gafas, bolsas en los ojos, labios gruesos y un cigarro colgando? Algo le sucedió al sujeto, a la joven Duras, en este caso, y la otra foto de hecho está al interior. A la joven Duras, en ese caso, que la precipitó al eclipse radical de su juventud, provocando una metamorfosis repentina y trágica que le arranca la juventud en el corazón de esa misma juventud. La plasticidad destructiva nos confronta, en este caso, con dos tipos de envejecimiento, uno progresivo o gradual y el otro repentino. Es en estos términos como una joven vieja, una mujer vieja por accidente, sometida a la plasticidad destructiva, que Marguerite Duras se describe en El amante. Todo empieza por el rostro. A comparar a la Duras joven con las fotos de Duras vieja, Malabú señala que la transformación fue instantánea. Duras fue joven muy poco tiempo, tan solo 18 años, ya que envejeció dos veces, temprano y tarde, a través de dos envejecimientos superpuestos. Y aquí, bueno, iba a leer, pero ya no me va a dar tiempo, pero es ese párrafo bellísimo del principio del amante, en donde dice, muy pronto en mi vida fue demasiado tarde, a los 18 años ya era demasiado tarde. Y viene toda la descripción de su envejecimiento y el reconocimiento de ese envejecimiento prematuro. Malabú reconoce que el rostro destruido de Duras se explica a través de una infancia triste e infeliz que sufrió violencia verbales y sexuales de un hermano opiómano frente a una madre depresiva y maníaca. También señala el alcoholismo que su rostro ya anticipaba, pero todo esto para explorar la tensión entre corpus-cuerpo propio del sujeto plástico, pues las rupturas y las discontinuidades de la infancia se leen en las rupturas de la sintaxis, en las rupturas de la narratividad de la novela clásica. El estilo de Duras depende de la supresión de lazos y de los encadenamientos. Se sostiene en el asíndeton, figura retórica, elipsis, conjunciones aisladas, disyunciones que hacen chocar las palabras como accidentes. La asíndeton, afirma Malabú, es el alcoholismo del lenguaje. Su empleo puede crear problemas de interpretación, confusión, expresa el desorden. Duras no busca establecer causalidades, sino encadenamientos mecánicos que parecen, en efecto, sin conexión, gratuitos, repeticiones diseminadas, rupturas. ¿Cómo no pensar que en este caso podemos afirmar que la noción de autora plástica permite, y vuelvo a citar a Nati, el vínculo entre la experiencia encarnada de la feminidad y la textualidad? La ruptura tanto de la vida como de la sintaxis solo es posible gracias a la doble capacidad de dar y de recibir su propia forma
marcada por el poder destructivo de la plasticidad. Pero, y con esto termino, ¿qué hacemos ahora con la muerte del autor? ¿Cómo releerla entonces si el telón de fondo ya no es aquel del antiesencialismo que lo vio nacer? ¿Cómo reinterpretar esa muerte frente a la noción de la esencia plástica que no elimina la noción de sujeto? Malabou ya había señalado en uno de sus libros más hermosos, Ontología del Accidente, que frente a la plasticidad destructiva, una ontología de la modificación debe albergar en su corazón un tipo particular de metamorfosis que corresponda a un adiós del ser a sí mismo. Y aquí se inspira en el caso de su abuela, que tiene Alzheimer, y demuestra cómo la filosofía nunca ha pensado el abandono absoluto del ser a sí mismo, la pérdida completa de la identidad que no implica la desaparición del sujeto, sino una transformación, una metamorfosis. En esta dirección, la filósofa recuerda el momento en que Spinoza evoca la figura de Góngora y habla de un tipo de muerte que no es la muerte, pero aparece como un cambio radical de la personalidad, como si existiera un entre dos de la vida y la muerte que viniera a complicar la distinción binaria. Siendo este, el de Spinoza, un ejemplo muy raro entre los textos filosóficos, justamente porque habla de una metamorfosis destructiva de la naturaleza de un ser, de donde nace un nuevo ser, de alguna manera muerto vivo. Habría una mutación destructiva que no sería la transformación del cuerpo en un cadáver, sino la transformación del cuerpo en otro cuerpo, dentro del mismo cuerpo, debido a un accidente, a una lesión, un daño, una catástrofe. Podríamos entonces interpretar la muerte del autor como un accidente, una lesión, un daño o una catástrofe, como una metamorfosis destructiva, como un abandono absoluto del ser autor que da a nacer a un otro ser, a un otro autor dentro del mismo cuerpo. Esto explicaría por un lado que sigamos hablando del autor, de ese otro autor y del otro, y por el otro lado nos redimiría de la noción tan pesada de resurrección. El autor, desde mi perspectiva, no puede resucitar, solo puede regresar como fantasma antiesencialista, como espectro, o como otro, completamente ajeno al primero. El autor, en este contexto, murió una primera vez como Duras envejeció una primera vez, es decir, se abandonó a sí mismo, pero al mismo tiempo nació uno nuevo. Aún habrá que indagar, me parece, si el autor pudo sufrir un cambio radical de personalidad y si la plasticidad tiene algo más que decirnos. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahora vamos a pasar a Julieta López, que es licenciada en Letras Inglesas, profesora del Colegio de Letras Modernas y alumna de la maestría en Literatura Comparada en UNAM. Su área de investigación principal es la relación entre literatura y gastronomía. ¡Qué sorpresa! Sí lo apagaron para que no se vea.
Adriana por haberme invitado al seminario del semestre pasado y por haberme invitado a participar en este congreso de ecología también, y especialmente a la doctora Lina Pérez, que sé que no pudo estar en México para este evento, pero muchas de las ideas que he pensado y que voy a platicarles ahora las empecé a trabajar en su curso en enero de este año, y con mis compañeros de la maestría que estuvieron también en ese curso, algunos de ellos han presentado también ponencias en estos días, entonces gracias a ellos por ayudarme a ensayar algunos de estos ejemplos. Bueno, el título de mi ponencia es Notas sobre la cocina de autor A. Esta imagen solamente es un poco como un tentempié. Ella es Julia Child en The Gordon Blue, en los años 50, como ven, es la única mujer. Bueno. En las últimas décadas, la expresión cocina de autor se ha empleado para describir un tipo de comida que encarna el estilo y la creatividad individuales de un cocinero, que reinterpreta recetas y técnicas tradicionales de maneras innovadoras y comúnmente se sirve en un formato llamado menú de degustación, una secuencia de platillos cuyo orden y lógica interna no dependen de la elección de los comensales, sino de los ingredientes de temporada y especialmente de la imaginación del chef. Se trata de un movimiento que concede un gran valor a la originalidad. Los cocineros que se identifican con la cocina de autor desarrollan recetas únicas que reflejan un proyecto personal. Parte importante de la cocina de autor es la presencia pública del cocinero fuera de su cocina. Ahora es también autor de libros, presentador de programas de televisión, jurado en concursos, activista o sujeto de biografías y documentales. Algunos cocineros, como René Redzepi, han publicado sus diarios o presentado en salas de museos los bocetos de sus creaciones comestibles. Esta transformación es el resultado de un largo proceso de construcción de la gastronomía como un campo artístico y del trabajo de cocineros y escritores que han defendido la cocina como una forma de arte. En suma, la expresión cocina de autor designa una nueva forma de concebir al cocinero como creador, genio y artista, en contraste con un saber culinario colectivo y anónimo. Es interesante pensar la cocina de autor en relación con algunos de los comentarios de Michel Foucault en su influyente conferencia de 1969, ¿qué es un autor? En este texto, Foucault señala que la función autor no es constante en todos los discursos ni en todas las épocas. Discursos cuyo modo de circulación no involucraba la función autor pueden adquirir en un momento específico de su existencia, al coincidir diferentes factores que permitan lo que Foucault llama, cito, un momento fuerte de individuación, indeciso. La gastronomía parecería estar viviendo este momento. Ser un creador gastronómico hoy implica autonomía, autoridad, originalidad e iniciativa, cualidades asociadas a la autoría. Los cocineros más celebrados ya no dependen de los dueños de los hoteles o de la aristocracia, como sucedió durante tantos siglos, sino que son dueños o socios de sus propios restaurantes. Su comida ya no se sirve directamente en fuentes o cacerolas. Al construir cuidadosamente porciones individuales, el cocinero traza una intención específica en cada plato como si fuera una página en blanco. Mi propuesta es reflexionar sobre la existencia de una noción de autor en la gastronomía y considerar algunas de las estrategias que las cocineras han empleado para negociar con un campo cultural que sistemáticamente ha rechazado las expresiones del apetito femenino y la integración de las mujeres a las cocinas profesionales. Vuelvo a qué es un autor. Foucault señala que los relatos sobre las vidas de los héroes han dado paso a un nuevo tipo de vida narrable, la vida del autor. Quizá podríamos pensar que en estas biografías no opera una sustitución, sino un desplazamiento más sutil. Los autores modernos se han heroizado. Por lo tanto, al situarse el cocinero como una figura autoral, su vida puede narrarse como una vida heroica. Un ejemplo reciente de esta conexión entre autoría y autoridad, cocinero y héroe, puede encontrarse en el primer episodio de la serie de documentales Chef's Table. El protagonista es Massimo Bottura, chef y propietario de Osteria Francescana, un restaurante en Módena reconocido como uno de los 10 mejores del mundo por diferentes instituciones gastronómicas. En mayo de 2012,
Un terremoto dañó más de 300.000 ruedas de queso parmigiano rellano que reposaban en bodegas cerca de la ciudad de Módena. El desastre podría haber significado la quiebra para miles de productores de parmesano y una seria amenaza a uno de los productos más representativos de la cocina de Emilia-Romagna. En respuesta a la petición de ayuda del presidente del consorcio del parmigiano rellano, Massimo Bottura pidió una receta de risotto con queso y pimienta, cacio e pepe, e invitó a otros chefs a servirla en sus restaurantes en solidaridad con los productores de queso modeneses. Poco tiempo después, todo el queso se había vendido. El documental presenta al chef como un héroe que usó su talento e influencia para salvar a los productores de queso de su ciudad natal. Bien, quería mostrarles ahora un fragmento de estos documentales solo para tener un ejemplo de cómo se ve la cocina de autor, porque creo que un elemento importante en aproximarnos y conocer el ethos de un chef es naturalmente a través de su comida. No podemos probarla, pero será lo más cercano. Son unos 45. El trabajo de Bottura es un ejemplo claro de la transformación del cocinero en autor. La cocina que sirve en Osteria Francescana se ha nutrido tanto de las recetas tradicionales como del arte de vanguardia, y su postura autoral va más allá de la labor de dirigir un restaurante. Sin embargo, como sucede con la autoría literaria, la autoría gastronómica está diseñada para un autor hombre. En un artículo titulado Postmodena, la periodista Jane Kremer se refiere a Bottura como, cito, parte de una pequeña hermandad a distancia de chefs excepcionalmente creativos y talentosos que han deconstruido, destilado, concentrado y con un respeto extraño reconstruido los sabores de sus cocinas tradicionales. Están en constante comunicación, se llaman, se mandan mensajes y tweets. Viajan de un lado a otro del planeta para compartir sus ideas, secretos y técnicas. Cada agosto se reúnen en el Mad Weekend, la reunión anual organizada por el chef René Redzepi en Copenhague. Pescan, cazan, recolectan y cocinan juntos en excursiones salvajes como Cookie Throw, el deporte extremo de la gastronomía. Además de todos estos deportes extremos que contrarrestan la asociación naturalizada entre comida y feminidades, la palabra clave en este pasaje es hermandad, brotherhood. Hay un árbol genealógico de los grandes cocineros de la historia y en esta familia de artistas es casi imposible encontrar el nombre de una mujer antes de la segunda mitad del siglo XX. En 1895, la ensayista y crítica de arte Elizabeth Robbins Pennell lamentaba el hecho de que la cocina aún está esperando a su sapo. La exclusión de las mujeres de la escritura gastronómica aparece ya en los textos que inauguran este género. En 1825, en su libro La fisiología del gusto, Jean-Antoine Pilat-Savarin definió la gastronomía como, cito, el conocimiento razonado de todo lo que concierne a la alimentación del hombre. Fin de cita. Hay una figura femenina en la fisiología del gusto, que es Asterea, a quien el autor llama la 10ª musa, pero Pilat-Savarin, como otros escritores de la época, no contempla la posibilidad de una mujer gastrónoma, pues su disciplina se encontraba predeterminada por mecanismos ideológicos que relacionaban el apetito de una mujer con la ambición y con el deseo de poseer una voz pública y mayor poder político y económico. Además, entre el placer de la comida y la expresión de la sexualidad existen conexiones muy evidentes.
y esta fue una clara razón para limitar la escritura gastronómica femenina al ámbito doméstico y práctico. Por otra parte, la trama de aventuras y hazañas heroicas, como argumenta Joanna Ross en su ensayo ¿Qué puede hacer una heroína?, presupone a un personaje masculino como protagonista. Si las tramas más comunes dificultan pensar en un personaje femenino como figura heroica, postular a una cocinera como autora y como heroína supone un doble obstáculo por las obvias conexiones de la cocina con la corporalidad, aparentemente contraria a la neutralidad, racionalidad y universalidad que distinguen a la noción occidental de la autoría. Quizá los gastrónomos del siglo XIX no habrían anticipado que entre sus discípulos se encontrarían varias mujeres de buen apetito a quienes Alice MacLean ha llamado las avarinistas, entre ellas las escritoras Elizabeth David y M.F.K. Fisher. Esta última incluso tradujo la obra de Pilar Sabahan al inglés. Quiero enfocarme ahora en cómo las autobiografías escritas por mujeres cocineras y gastrónomas plantean una alternativa a la oposición cuerpo-intelecto al demostrar la posibilidad de narrarse y contar una historia de crecimiento intelectual a través de la comida. La autobiografía gastronómica, también llamada food memoir o incluso food noir, no es un género del siglo XXI. Las mujeres han articulado narrativas personales a través o a la par de sus recetas durante varios siglos, pero la reciente visibilidad de esta práctica se debe en gran medida a las intervenciones feministas que, como adelantaba Lillian Robinson en su discusión sobre feminismo y canon literario, han cuestionado los criterios estéticos bajo los que se construye el canon y permitido el redescubrimiento de géneros menores como cartas, diarios, autobiografías, novelas rosas y libros de cocina. Cabe aclarar que los textos gastronómicos no fueron inmediatamente bienvenidos por la crítica literaria feminista. La cocina se leyó en un principio como un sitio de confinamiento y trabajo invisible que reproducía la desigualdad, y los estudios se enfocaron en analizar los diferentes mensajes que las escritoras y los personajes femeninos transmitían por medio del rechazo a la comida. Warren Velasco ha señalado que para la academia fue difícil dejar atrás la conexión entre comida y opresión. Sin embargo, para otras investigadoras como Alice MacLean, la cocina ha sido históricamente un repositorio de la creatividad femenina, una fuente de placer sensorial y un espacio de resistencia. Podemos encontrar un ejemplo temprano de cómo presentar a una cocinera como figura heroica en el libro de Irma Rombauer, The Joy of Cooking, publicado por primera vez en 1931. Aunque se trata de un libro de recetas, textos que parecerían ser primordialmente técnicos o funcionales, The Joy of Cooking sentó algunas de las bases que permitirían pensar la vida de las cocineras como una narrativa literaria. En primer lugar, el título señala un cambio de reglas para las lectoras. Hablar de la cocina como un placer y no como un deber era un gesto osado en el contexto en el que escribía Rombauer. La portada del libro que Rombauer diseñó en colaboración con su hija Marion muestra a una mujer armada con algunos utensilios domésticos que se enfrenta a un dragón. Esta mujer, como indica su halo verde y azul, es Santa Marta de Betania, patrona de las cocineras y de las amas de casa. El dragón enemigo representa el lado tedioso de la cocina. La autora encuentra un paralelo entre Santa Marta y la lectora moderna, quien se enfrenta, explica Rombauer en el prólogo, a tareas tan diversas como las de Santa Marta, y la cocina no es el menor de los problemas que debe resolver con entendimiento e inteligencia. Pero hay algo más. La presentación de Santa Marta como una figura heroica niega la idea de la cocina como una pesada obligación y la convierte en una aventura. Santa Marta aparece como una versión femenina de San Jorge, pero ella lucha una cruzada por la reivindicación del placer de la cocina y la creatividad gastronómica femenina. La cocinera ha sido heroizada y canonizada. El trabajo de las historiadoras del arte feministas en los años 70 y 80, la teoría literaria que comenzó a reflexionar sobre el cuerpo de las autoras y su lugar en el canon, el performance que hizo del cuerpo del artista la base de la obra de arte, y la recuperación por parte de las artistas de técnicas consideradas menores como el bordado o el patchwork, han sido otros factores que han hecho posible pensar en una cocinera como figura autorial. Si bien libros como The Joy of Cooking han sido la base de una nueva historia sobre las relaciones positivas que las mujeres pueden establecer con la comida, y la cocina ya se ha representado como el estudio de un artista, en la película El festín de Babel, por ejemplo, también es cierto que en el repertorio de tramas para una gastrónoma y de posturas autorales que puede ocupar una cocinera aún persisten limitaciones. Un estudio sobre las personas, en el sentido de personajes o máscaras, actuadas por 44 celebrity chefs, concluye que los libros y programas de cocina, particularmente aquellos más cercanos a la cultura de masas, pueden contribuir a perpetuar normas de género tradicionales e idealizadas. Estos productos culturales suelen presentar a un gran porcentaje de las cocineras en el espacio doméstico, sin uniformes de chef. En cambio, los cocineros aparecen vestidos con filipinas, trabajando en restaurantes y asociados a un espacio en el que, cito, la autoridad y la legitimidad derivan de la inspiración creativa de un genio artístico, así como del conocimiento y el poder ganados a través de una educación formal.
Pienso ahora en una de las cocineras autoras más populares de los últimos años, Gabrielle Hamilton, chef ejecutiva y propietaria del restaurante Prune en Nueva York. En su autobiografía Blood, Bones and Butter, nuevamente el cuerpo está en el centro del debate. Hamilton, quien ha sido descrita por otras cocineras como la Patti Smith de nuestra industria, narra su formación gastronómica a partir de 3 símbolos, los primeros 2 fuertemente ligados al cuerpo, la sangre, los huesos y la mantequilla. El relato hace un énfasis especial en la búsqueda de predecesoras, pero para la generación de Hamilton no es posible encontrar a estas predecesoras en los restaurantes premiados con estrellas Michelin. Las mujeres que forman a Hamilton son Madeleine, su madre biológica, Misty, la chef de una pequeña compañía de banquetes, y Aida, su suegra italiana. La autobiografía tiene todos los ingredientes para leerse como un ejemplo sumamente interesante de la intersección entre feminidades, comida y creación artística. Una protagonista independiente que vence el sexismo de las cocinas profesionales, la conexión con figuras maternas alternativas al canon gastronómico, un restaurante que sirve un menú autobiográfico, la legitimidad como creadora a partir de credenciales poco convencionales como el simple hecho de tener hambre, y no solo de comida, la defensa del apetito femenino ante la propagación de un ideal de delgadez imposible, y sin embargo hay un detalle sin resolver. El subtítulo del libro es The Inadvertent Education of a Reluctant Chef, educación inadvertida de una chef reacia. ¿Por qué esta educación habría de ser irreflexiva o no intencional? ¿En qué momento pierde Hamilton su capacidad de agencia? Espero que los siguientes relatos autobiográficos de Hamilton, el libro de recetas Prune, publicado en 2014, 3 años después de Blood, Bones and Butter, y los documentales The Mind of a Chef, que se estrenaron hace solo unas semanas, puedan resolver esta paradoja en su imagen de autor. En las décadas posteriores a que Foucault identificara la noción de función autor, algunas críticas feministas argumentaron que había que descartar también esta noción, eliminar toda idea de presencia autoral para liberar verdaderamente la lectura. ¿Para qué revalorar al autor si su figura remitía justo al sistema que se buscaba criticar? Otras lectoras como Nancy K. Miller pensaban que, cito, la expulsión del autor no ha dejado espacio para una revisión del concepto de autoría, tanto como ha reprimido e inhibido, a través de una diversidad de movimientos retóricos, la discusión de cualquier identidad denunciadora, al favorecer el nuevo monolito de la sexualidad anónima. Al evaluar estas dos posturas, Cheryl Walker concluye que, cito, perder a la escritora conlleva el riesgo de perder muchos relatos importantes para nuestra historia. Considero que uno de estos relatos es precisamente la historia de las cocineras. La cocina es un espacio que ya no puede atravesarse con los ojos cerrados. Por último, tengo un video más para que Hamilton no se quede sin rostro. It takes a certain kind of crazy to open a restaurant in New York City, where such ventures are almost guaranteed to fail. Yet Gabrielle Hamilton went ahead and defying all logic, opened the tiny, intensely personal Prune. And Prune, from the beginning, defied all conventional wisdom. The menu was autobiographical. Pretty much what I cook here is like what we ate growing up. Relaxed, unpretentious, and at all times, her way. 16 years later, Prune is a beloved New York institution, unfailingly busy, unfailingly excellent, and always personal. Enter the mind of a chef. Pueden ver que es una comida totalmente diferente a la de Máximo Bottura, pero el narrador es Anthony Bourdain, todavía no sé muy bien qué hacer de eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam. Ahora vamos a pasar a Mónica Quijano, que es profesora de tiempo completo en nuestra facultad en el área de teoría literaria y miembro del Seminario Nacional de Investigadores. Se licenció en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM
y es doctora en letras francesas por la Universidad Saint-Denis. Sus áreas de investigación son la crítica literaria y cultural en América Latina, la relación entre historia, memoria y literatura, y la representación del crimen en la ficción. Pertenece al Seminario Permanente de Teoría y Crítica Literarias, dentro del cual se desarrolla el proyecto Horizontes Teóricos y Críticos en torno a la figura autoral contemporánea. Entre sus últimas publicaciones destacan Transculturación, Heterogeneidad, Hibridación, 3 conceptos en la crítica literaria y cultural en América Latina, y el libro La tradición teórico-crítico en América Latina, mapas y perspectivas, coordinado con Rodrigo García de la Serna, Irene Genovia. Sí, un poco. Bueno, me va a tocar la difícil tarea de cerrar después de haber visto esas imágenes y todos con el hoyo en el estómago. Estamos pensando más bien en comida. Bueno, también quería comentar que hice un ajuste a la ponencia porque en principio iba yo a estar mañana, pero por compromisos institucionales no voy a poder venir y entonces pues mi ponencia no tenía absolutamente nada que ver con la mesa. Y entonces lo que decidí es retomar, digamos, el estado de la cuestión o una problemática que antecede la reflexión que quería yo plantear. Entonces, el título de mi ponencia ya no es la que está en el programa, sino es ¿quién es la autora de este relato? El caso del testimonio de Rigoberta Menchú. Bueno, quisiera decir que no voy a abordar la cuestión de la autoría desde la perspectiva, digamos, de la crítica de género, ¿no? Sino más bien de la problemática que se establece entre testimonio y literatura en América Latina. Como ustedes saben, la publicación del libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia en 1983, bajo la autoría de la antropóloga Elizabeth Burgos de Brea, quien recogía el testimonio de Menchú, tuvo un gran impacto en la opinión pública internacional. Menchú gana el premio de la Paz en 1992, ¿no? Bueno, obviamente no solo por el libro, pero el libro va a tener, digamos, un lugar muy estratégico en la visibilidad de Rigoberta Menchú. Este libro sirvió para promover el rescate de un uso particular del testimonio en América Latina relacionado con la posibilidad de proponer un género de producción local que rescatara la voz de los grupos subalternos en oposición a la producción escrituraria, la cual había sido privilegio de las élites letradas herederas del colonialismo. En este sentido, el testimonio en América Latina se convirtió en un género narrativo particular con características propias que lo distinguirían de la definición común del término. Pero también, en el campo de los estudios literarios, abrió el camino para una vasta discusión sobre el estatuto particular de este tipo de discurso en su relación con la figura autorial. Estudiosos del testimonio como John Beverly y Yuval Sugar sitúan de este tipo de testimonio, ¿no? Como el que estoy hablando, sitúan sus inicios en la biografía de un cimarrón publicada en 1966 por el antropólogo cubano Miguel Barnet, escritor, no es antropólogo. El libro fue resultado de una serie de entrevistas que Barnet realizó a Esteban Montejo, un veterano de la Guerra de Independencia de Cuba. En términos formales, Barnet decidió elidir las preguntas de la entrevista en el texto, optando por presentar la narración en primera persona a través de la voz del testigo. Este rasgo estructural, así como la inclusión de 2 instancias productoras del discurso, el autor del texto, quien firma el libro, por lo general un letrado, y un sujeto subalterno, por lo general iletrado, que enuncia oralmente su testimonio, será el modelo que permitirá articular la descripción de este género como un género específico en la producción del subcontinente, que además se va a ver reforzada en la década de 1970 con las políticas culturales de la Cuba posrevolucionaria mediante la instauración a través del Premio de las Casas de las Américas de un premio específico para el testimonio. Si bien el libro de Barnet se volvió el modelo textual, no fue hasta la década de 1990 cuando el testimonio obtiene un lugar privilegiado en la discusión académica
gracias a la amplia circulación internacional de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, que se volvió, digamos, el paradigma del género. Con la característica mencionada anteriormente, ¿no? Que es esta colaboración entre sujeto letrado y subalterno. Este carácter ambiguo del discurso cuestiona la figura autorial, por un lado porque, como señala Beverly, el testimonio difiere de la autobiografía, este tipo de testimonio, insisto, pues no afirma ninguna identidad individual separada del grupo o de la situación de clase de quien lo relata. El testimonio desde esta perspectiva borra el privilegio acordado al escritor al desvanecer la función autoral de un sujeto individual y diferenciado, ¿no? Y esto en el caso de Menchú se vuelve paradigmático. Así, el testigo ya no enuncia el relato de una vida, sino que se vuelve la voz que encarna la comunidad a la cual pertenece y representa. Esta relación puede verse claramente en el inicio del testimonio de Menchú. Voy a citar. Me llamo Rigoberta Menchú. Tengo 23 años. Quisiera dar este testimonio vivo que no he aprendido en un libro y que tampoco he aprendido sola, ya que todo esto lo he aprendido de mi pueblo y es algo que yo quisiera enfocar. Lo importante es, yo creo, que quiero hacer un enfoque que no soy la única, pues ha vivido mucha gente y es la vida de todos. La vida de todos los guatemaltecos pobres, y trataré de dar un poco mi historia. Mi situación personal engloba la realidad de un pueblo. Al incorporar la voz del subalterno, el testimonio empieza a ser leído justamente por esta crítica académica como un mecanismo de denuncia del poder, del silencio oficial, de las políticas discriminatorias del Estado moderno, de las injusticias, y en ese sentido es definido como una escritura contrahegemónica de carácter ejemplar. El pacto de veracidad que establece con el lector es el principal sustento de su fuerza política y social. El testimonio pide al lector que crea que lo narrado realmente sucedió y, por lo tanto, su autoridad recae en el hecho de que el narrador es un testigo ocular de los eventos relatados. Esta presencia se va a ver reforzada además por este efecto de oralidad que produce el texto. Mabel Moraña señala cómo este tipo de narraciones testimoniales implica una serie de transformaciones en el estatuto del discurso literario. A nivel del autor, la función tradicional se desplaza, ¿no? El autor se vuelve un gestor o editor de testimonio sobre la base de materiales proporcionados por este testigo informante. A nivel de trabajo con el lenguaje, este se vuelve una herramienta para la representación de un determinado estrato social. Reivindicación de la oralidad, puedo citar a Moraña aquí, reivindicación de la oralidad, que aunque pasa por el filtro de la reelaboración editorial y la escritura, revela aún una determinada relación con la realidad y los sistemas culturales coexistentes en una sociedad. Fin de cita. Con esto se plantea y de alguna manera, o más bien se vuelve a postular de alguna manera una división a nivel textual de estas dos instancias productoras del discurso, ¿no? El letrado, que aparece como el autor, ¿no? Aunque en realidad es el transcriptor, pero es el que organiza el relato, ¿no? Que es producido por este sujeto subalterno, y además el autor por lo general escribe una introducción, ¿no? Con un lenguaje pues, muy diferenciado al lenguaje que utiliza el testigo, ¿no? En donde presenta su intención de dar a conocer el relato, ¿no? Que por lo general lo presenta como relato de denuncia, ¿no? Entonces, esto va a provocar una disglosia, una diferenciación a nivel discursivo en el propio libro, ¿no? O sea, incluso similar a la disglosia que Ángel Rama identifica en las novelas indigenistas latinoamericanas del siglo XIX y de principios del XX. En el nivel referencial se plantea el problema de la verdad que subyace a todo texto que se reclama como una narración de testigo y establece un pacto referencial que refuerza el pacto de veracidad e invisibiliza el carácter construido del relato del testimoniante, pues, como dije, pasa por un proceso editorial amplio, además en donde se borran la presencia, digamos, de todos los demás participantes que están involucrados en el proceso editorial, digamos, del testimonio, ¿no? Y principalmente de este letrado que lo que hace es organizar el texto, ¿no? O sea, lo forma para convertirlo en libro. Es el caso de Elizabeth Burgos, ¿no? Que además divide el relato en capítulos, le pone un título a cada uno, ordena el relato en una temporalidad cronológica para hacerlo inteligible, ¿no? Justo pensando en el público al que va dirigido el texto, que obviamente es como un público internacional.
En este sentido, añade Moraña, este tipo de testimonio es resultado de sucesivas reelaboraciones de versiones superpuestas donde la subjetividad del autor y del personaje se confunden como en ningún otro subgénero de la narrativa. Estos rasgos formales, ¿no?, del testimonio, digamos, de Rigoberta, justo hacen que el estatuto del autor se vuelva problemático, ¿no? O sea, ¿quién es la autora del libro? La antropóloga Elizabeth Burgos, quien en efecto aparece como la autora del texto, o Rigoberta Menchú, quien da testimonio a lo largo del libro de su propia vida. Esta ambigüedad del relato testimonial terminó además en el caso de Rigoberta Menchú, dada también, digamos, el éxito de la circulación internacional del libro. Además, el caso de Menchú es muy interesante en este sentido, porque provoca una ruptura entre Burgos y Menchú, ¿no? Y esta ruptura justamente pone de manifiesto el problema, que además se desplaza del espacio textual al del mundo editorial, porque el distanciamiento entre Burgos y Menchú se produjo por cuestiones de copyright, es decir, ¿quién cobra las regalías de ese texto? Que además tuvo, o sea, justo fue a partir del éxito, ¿no? O sea, del éxito editorial, en donde el copyright se vuelve un problema también, pues, económico, digamos, ¿no? Y también porque el libro obtuvo el premio Casa de las Américas de testimonio, y ahí también el problema es para quién es el premio, ¿no? Y ahí Elizabeth Burgos dice que ella donó su premio a la asociación de Rigoberta, y Rigoberta dice que ella nunca vio el dinero, ¿no? Pero se transforma en un conflicto, digamos, de lucha también de poder y de pensar, justamente porque quien detenta los derechos de autor, ¿no?, es el quien legal y económicamente, pues, recae la autoría del texto, ¿no? Entonces ahí se produce este espacio de tensión. Y bueno, obviamente esta problemática abrió como muchas reflexiones y discusiones en torno al caso de Rigoberta Menchú, que obviamente están, digamos, en el centro de las problemáticas que trabajan, por ejemplo, los estudios subalternos, ¿no? O sea, y bueno, no voy a abordar aquí por falta de espacio, pero voy a delinear algunos puntos, ¿no? ¿Por qué precisamente la centralidad de este testimonio en particular en la discusión latinoamericanista? La respuesta puede encontrarse tanto en la definición y la función que la crítica articuló en torno a este género discursivo, como en el momento histórico en el que lo hizo. No es azaroso que la fuerza e importancia del testimonio en la tradición narrativa latinoamericana se haya hecho visible precisamente en el momento en el que el llamado boom de la literatura entró en crisis durante la década de los 80. Tampoco lo es si pensamos que esta crisis se manifiesta de diferentes maneras, todas ellas relacionadas con la crítica del proyecto moderno instaurado por las élites políticas y culturales de los estados nacionales, en la cual la figura del letrado ocupaba un lugar preponderante y fundacional. Esta crítica parte de la idea, propuesta ya por Ángel Rama en La ciudad letrada, de una continuidad del uso excluyente y exclusivo de la escritura, instaurado en la época colonial por las élites intelectuales, y que se prolongó con algunas variantes y reacomodos durante el siglo XIX y principios del XX. Lo que se puso en cuestión fue que toda forma de pensar y escribir, lo que se puso en cuestión fue toda forma de pensar y escribir que pudiera vincularse con una mentalidad neocolonial extendida en los periodos posteriores a las independencias de las formaciones nacionales. Estas formas incluían a los discursos nacionales articulados por las élites políticas, culturales, literarias, aquí voy a citar a Campa, criollismos, indigenismos, negritudes, mestizajes, paternalismos nacionales y formas literarias como los realismos mágicos o maravillosos, en fin, toda la historia de la cultura moderna. Cierro la cita. Frente a esta tradición, se buscó implementar otra que proponía una historia alternativa y una lectura descentrada para rescatar ciertos autores y discursos relegados por la historia tradicional. Su finalidad era recuperar todas las enunciaciones y transgresiones que hubiesen irrumpido, y vuelvo a citar a Campa, el orden discursivo del poder colonizador, particularmente de sus tradiciones literarias e historiográficas más hegemónicas. Incluso Beverly llegó a cuestionar la literatura como institución existente ligada a la producción colonial y colonizadora, frente a la cual opuso el testimonio como una nueva forma postficcional de la literatura emergente de una cultura popular democrática.
Desde esta perspectiva, lo que se denuncia es la tendencia del intelectual a autorrepresentarse como un ser transparente, sin ningún tipo de carga ideológica, capaz de representar por medio de sus palabras a ese otro marginal. Claro que, la verdad es que si uno ve estos textos y los problematiza, pues en realidad no es otra forma, ¿no? Es como rearticulación a partir de una supuesta desplazamiento de mi voz al otro, pues de una problemática que está en el centro de muchas de las reflexiones, digamos, de la literatura latinoamericana, que justamente tiene que ver con la posición del letrado y otros grupos, ¿no? Pero bueno, en realidad a mí lo que me interesa de esta cuestión es que hay un asunto, o sea, el testimonio, con toda la problemática que esto puede plantear, sí va a, digamos, a interpelar al campo literario. Y el campo literario va a empezar a producir una serie de literatura, ahí sí, digamos, de literatura pensada en términos de Beverly como literatura hegemónica, ¿no? Pero que va a estar atravesada justamente por esta reflexión sobre el testimonio y de cómo esta literatura hegemónica recupera justamente esta voz del otro, ¿no? Entonces, quisiera concluir retomando algunas reflexiones de Mabel Moraña, ¿no? El estudio del testimonio y la narrativa testimonial nos enfrenta a una modalidad discursiva que se presenta con una serie de rasgos aparentemente paradójicos. En efecto, aunque la narrativa testimonial se origina en formas de comunicación tradicionalmente extraliterarias, el periodismo, la entrevista, las memorias, el informe sociológico o antropológico, se integra a la serie literaria y modifica los modelos representacionales de esta alta literatura. Su carácter nos remite a los relatos de quien fueran a la vez representantes y sobrevivientes de sistemas de poder en los que la dialéctica, hegemonía, subalternidad se basa en la existencia necesaria de espacios marginales como sustento y consolidación del poder central. En esos espacios, la escritura, el texto testimoniante, empírico, paradigmático, surge como el principal mecanismo para la búsqueda del reconocimiento y la definición de identidades. Desde entonces, la problemática literaria latinoamericana vuelve a esta pregunta justamente representacional e interpretativa, ¿no? O sea, cómo se tematiza la marginalidad, cuando el sistema cínico, la retórica y los géneros pertenecen al grupo, digamos, de las élites, a los grupos letrados, cómo se expresa al otro sin desvirtuar a Dios. Ahora bien, esta inversión, como les decía, justamente ha provocado un fuerte cuestionamiento hasta la producción literaria, ¿no? Y frente a este cuestionamiento y desacreditación, digamos, de esta tradición, ¿cómo responde la literatura? O en otras palabras, ¿cómo responden estos letrados, aquellos escritores que de alguna u otra forma se sintieron interpelados por este giro contracanónico? O por lo menos supuesto giro contracanónico. Y aquí se abre todo un campo de investigación que es el que a mí me interesa explorar, en donde se puede trazar justamente esta relación, ¿no? La impronta que deja la problemática en términos de representatividad y legitimidad en escritores que producen su obra, digamos, en este campo literario más central, ¿no? Justo, de aquí entra el título de mi ponencia, escritores como Mario Roberto Morales, con Señores bajo los árboles, Horacio Castellanos Moya, con Insensatez, o Rodrigo Rey Rosa, con El material humano, novelas que abordan directa o indirectamente el problema del testimonio, la herencia de la violencia ejercida por el Estado sobre la población civil en Guatemala, que es un tema central en el testimonio de Rigoberta Menchú, y el problema del archivo. Y en ese sentido establecen un diálogo implícito con el testimonio de Menchú y otros testimonios sobre la guerra y la guerrilla en Guatemala. Pero bueno, ese sería objeto de otra ponencia y otra larga discusión. Muchas gracias. Ser tan rápidos, ahora tenemos un poco de tiempo para preguntas. Sí, pero tenemos tiempo para preguntas. Gracias. Bueno, pues quiero felicitar a esta mesa porque realmente fue muy estimulante todo lo que
nos han compartido y creo que ha fluido también muy bien la línea argumentativa. Quiero comentar un poco acerca de esta parte última de lo de Mónica, lo testimonial. Algo similar pasó, creo que por esos mismos años, si no me equivoco, con Elena Poniatowska y Gaby Brimer, ¿no? Y fue parte como de todo ese asunto de, bueno, y Poniatowska también poniéndose en plan de, pues acá se lo estoy donando, pero en realidad no, y luego cuando se hizo la película, ¿no? Un poco todas estas cuestiones de cómo al final de cuentas sí hay una voluntad de poder, ¿no? No, digamos, servir al testimonio o convertirse en ese cronista, ya cuando se trata de la otra persona, pues ahí es este asunto de la apropiación y también de la legitimidad, ¿no? Porque finalmente también en el caso, por lo menos, de Brimer era hasta qué punto ella realmente podía llegar a articular lo que está escrito, y en el caso de Rigoberta Menchú, muy similar, pero por otras razones, ¿no? Políticas y sociales. Y luego, otro comentario también, en relación con estos, lo que sucede después de la publicación. Hay esta colección como de libros de arte, libros objeto, que se han hecho ya varias, no me acuerdo qué talleres, pero son libros grandes, con papel amate, hechos por generalmente también antropólogos. En este caso era una antropóloga, no me acuerdo el nombre del libro, pero el caso es que una música que se llama Claudia Martínez, cuyo nombre artístico es Tonana, quiso usar el poema de una de estas mujeres que está antologada por la antropóloga, se llama, la poeta se llama Losha Jiménez, una oaxaqueña, Claudia le pide a la antropóloga si le da los derechos, o sea, ni siquiera a la autora, ¿no? Sino a la antropóloga, y la antropóloga dice no, porque tú vas a trivializar esto en tus canciones étnicas, ¿no? Entonces es increíble porque ¿dónde está el papel también, ¿no? De esa mediación y como que en ese paternalismo estamos confundiendo muchísimas cosas, ¿no? Muchos intereses que por supuesto inciden en lo político, pero van más allá, y es donde uno también se pregunta, el copyright es mucho más que el sello, ¿no? Son muchas cosas, no sé cuántas otras experiencias podría uno juntar en torno a este tipo de ecos que surgen después de la publicación. Sí, pueden comentar más al respecto. Sí, o sea, bueno, en términos así que yo sepa de historia trazada de qué pasa con el conflicto, porque lo que sucede en general es que termina como borrándose un poco la figura del testimoniante en estas salvo en los testimonios, justo porque además Guatemala y Centroamérica tienen una tradición importante de testimonios producidos por hombres y por mujeres, vinculados justamente como con la lucha de clases, con la guerrilla, ¿no? Y en ese sentido, pues el de Rigoberta Menchú no sale tampoco de la nada. Pero el caso de Menchú a mí me parece particularmente interesante, porque a diferencia de lo que sucede con muchas de las otras mujeres, Menchú sí logra empoderarse y estar en el centro. Y de hecho, tan en el centro que pues, desplaza a Burgos, ¿no? Y además, Menchú es una figura ultra polémica. Justo por eso, pero a mí lo que me resulta interesante es, de todas formas, en estas imágenes en las que creamos a ese otro, es que justo ahora que vino Menchú a México y que además, bueno, hizo sus declaraciones nefastas, a mí lo que me pareció más interesante de todo eso era como una especie de meme que empezó a circular bueno, no era meme, era un cartelito de denuncia que empezó a circular por internet, en las redes sociales, que decía, esta mujer que se viste como indígena, que habla como indígena, que pretende venirnos a decir tal. Claro, porque construimos una imagen reificada y esencialista, justamente como la que se construye en esta idea de que el testimonio es la voz del pueblo, se diluye la voz autorial. En Rigoberta no, pero bueno, se diluye porque ella habla por toda su comunidad, etc. Siguen siendo estas imágenes súper esencializadoras que tenemos de
las indígenas, comunidades, tal, idealizadas también, que terminan justamente, o sea, en el momento en que Rigoberta Menchú no se adapta al imaginario que uno tiene de lo que tendría que ser un indígena, entonces ya no es, entonces ya se viste como, se disfraza como y habla como, ¿no? Entonces, justamente también este juego permite pensar cómo estamos todavía, a pesar del postestructuralismo, o sea, en México y sobre todo, yo creo que por toda la fuerza que tuvo el indigenismo en México, siguen manteniéndose posturas muy, bueno, en Guatemala y en Centroamérica también, o sea, siguen manteniéndose posturas como muy esencialistas en esta problemática. ¿Puedo añadir algo? Es que leí una tesis de doctorado, creo que de un estudiante de estudios latinoamericanos, que justamente lo que hizo fue comparar la poesía de mujeres indígenas en las mayas y mapuche, ¿no? Entonces, lo que era muy interesante era que, como hay becas para poetas indígenas, entonces las autoras eran muy estratégicas en el uso de la identidad indígena, ¿no? Entonces, si había un congreso para mujeres de pueblos originarios en Nueva York, pues eran eso, ¿no? Pero si había otro congreso o una beca que era para mujeres poetas, entonces eran eso también, ¿no? Y a veces nada más eran yucatecas, y a veces eran mayas. Entonces iban como desplazando muy estratégicamente y muy hábilmente sus propias múltiples identidades posibles, ¿no? Entonces, o sea, es como un ejemplo contrario al de Rigoberta, que se ha esencializado tanto. Pero que también ellas se han podido empoderar, ¿no? O sea, la mujer, luego están las otras como esta que tiene nombre y todo, pero no se le pregunta a ella, sino se le pregunta a la etnóloga, que es el motivar, y no se puede hacer la canción. Para Julieta, bueno, quisiera saber si tienes conocimiento de alguna de estas, más bien, si alguna de las sabanistas ha hecho algo parecido a lo que hizo Fisher en aludir o referirse a Sabahan como The Professor. ¿Y cuál es tu opinión acerca de esto? El caso que conozco que se lee muchas veces como comparable a Anna K. Fisher, pero del otro lado del Atlántico es Elizabeth Davis, por supuesto, aunque ella no rechaza a Platz Sabahan en el prólogo a su primer libro, el libro de la comida mediterránea, sí reconoce que este libro se inserta en una tradición sabaninista de alguna forma, pero también es muy consciente de las limitaciones que tiene. Dice algo así al principio como ya hemos tenido suficiente de los aforismos como una comida sin postres, como un traje sin corbata, y un poco como que se la pasa también como burlándose un poco del reconociendo su legado, pero también muy consciente de que ese texto tenía un lugar en el mundo y que quizá ya no le es útil totalmente. ¿Y cuál sería tu opinión hacia esto que hace Fisher al referirse a Sabahan como The Professor? Yo creo que es muy consciente también. En ese libro, finalmente su labor, en su traducción de la fisiología del gusto, finalmente su labor es la de traductora, entonces ella toma cierta distancia crítica, o sea, no es un libro en el que investigue más cómo se ha identificado ella de manera personal con Bernard Sabahan. Entonces, sí hay cosas en las que tal vez ella no esté de acuerdo, que en sus otros libros se puede ver que quizá no estaría tan de acuerdo, no lo dice en ese momento porque es una traducción. En realidad no he explorado tanto a Fisher como para saber qué también se llevaba con Bernard Sabahan. Gracias. Bueno, es una pregunta para Gabriela, solo se trata de si pudieras ahondar un poco en este concepto de plasticidad. Es tomado de Malabú, entiendo, y sí. Bueno, ahondar un poco, por favor. Sí, claro, no, pero brevemente, porque si no podría quedar dudas. Malabú es heredera, bueno, es
la siguiente generación, diríamos, de los postestructuralistas, y desde mi perspectiva es aquellas que están proponiendo justamente un más allá del postestructuralismo. Hay otros, que es lo que dice Eagleton, que siguen ahí como en el pasado y que retoman, o hay otras disciplinas que siguen manejando los mismos conceptos que propusieron los postestructuralistas, ¿no? El colonialismo, el feminismo, el que retoman y las reinventan, las readaptan y tienen un gran futuro. Pero Malabú está proponiendo esta noción de plasticidad como un nuevo paradigma para ayudarnos a pensar muchas cosas, entre ellas el sujeto, y lo que es muy interesante es que establece un diálogo entre filosofía, neurociencia y psicoanálisis. Y entonces retoma la noción de plasticidad también desde la neurociencia. Ahí es muy interesante porque justo estaba pensando cuando Luz Aurora Pimentel retomaba Spinoza, y Malabú retoma Spinoza a través también de la neurociencia, y toda esta noción de cerebro emocional y la importancia de los afectos. Entonces, justo me estaba preguntando en la conferencia, porque Luz Aurora hablaba de el lector afectado, ¿no? A través de Spinoza, y decía que siempre había como un equivalente, tenemos el autor implícito, el lector implícito, y de hecho a mí lo que me quedé pensando si la autora plástica no puede ser la contraparte, porque evidentemente incluye toda esa noción afectiva, ya incluso desde la parte neuronal, que también retoma esta noción de plasticidad. Entonces es un concepto que Malabú retoma de la dialéctica de Hegel. Entonces hace una propuesta, pero por supuesto que ya es una lectura muy contaminada también por los estructuralistas. Entonces no es un volver a Hegel, no es un volver a Kant, no es un volver olvidando todas las propuestas del postestructuralismo, sino al contrario ya es leyendo de otra forma, por ejemplo, la dicotomía del amo y el esclavo, en ese sentido. Entonces retoma esta noción de plasticidad, la lee con esta, yo diría, de ahí viene justamente esta noción de esencia plástica, y lo que es muy interesante, insisto, es cómo genera todo este diálogo entre neurociencia, filosofía y psicoanálisis. En muchos casos, por ejemplo, la plasticidad destructiva dice que solo es la literatura quien se ha atrevido a pensar y a hablar de esa destrucción. Por ejemplo, retoma el texto de la metamorfosis de Kafka y dice, pero en Kafka hay una transformación de la forma, pero pareciera que la esencia se mantiene, y a Malabú le interesa cuando justamente hay una destrucción esencial y surge algo nuevo, que no implica una muerte, sino una transformación radical del sujeto. Entonces ella está tratando de pensarlo, y la parte que es más apasionante desde mi perspectiva es cómo lo aterriza en un libro que es maravilloso, que se llama La Gran Exclusión, que escribe con Javier Emanueli, que es de los fundadores de Médicos Sin Fronteras y fundador de las CEMU en Francia, que son los que recogen a los sin hogar. Y entonces también está tratando de pensar cómo estos grandes excluidos, que puede ser la gente sin trabajo, la gente sin casa, las mujeres marginadas, abusadas, etc., sufren ya también de ese tipo de destrucción plástica a nivel neuronal, que por supuesto que afecta toda esta parte afectiva y lo que se está generando en torno. Entonces es una reflexión además como políticamente muy aterrizada. Pero es un concepto que surge en la filosofía y se va alimentando. También dialogo un poco con las artes plásticas, pero bueno, aquí ya vemos toda una crítica a cierta visión de las artes plásticas. Es más bien hacia la neurociencia, y cómo la neurociencia, la neurobiología se ha ido transformando tanto justamente como para aceptar ese Spinoza, ¿no? Y para ya hablar de un cerebro emocional. Entonces es un concepto filosófico que dialoga con la neurociencia, que entonces creo que se está generando desde mi perspectiva ahí toda una nueva aproximación que puede ayudarnos a repensar o seguir pensando desde otra perspectiva. Entonces eso sería a grandes rasgos, pero bueno, ahí está Malabú, que es esta filósofa francesa que ha crecido en Inglaterra, y bueno, no sé si eso es. Muchas gracias a todos por las conferencias, y mi pregunta es específicamente para Mónica. No sé si, a mí me quedó como mucho la intriga en cuanto a la estructura y lo que mencionabas de los rasgos formales del testimonio. ¿Qué tanto a partir de los filtros editoriales y del acomodo del antropólogo y los demás que mencionabas, se puede pensar en una ficcionalización
de la obra? O sea, ¿qué tanto se puede como considerar, incluso considerar en cuanto vaya, como así, si se hace más o menos veraz, porque entiendo que hay un pacto de veracidad, pero ¿qué tanto se puede considerar como ficción o en qué medida? Y eso, ¿cómo afecta o cómo a lo mejor complicaría la noción de autor que propones, que es la cuestión con estas obras? Sí. Bueno, digo, es como toda la problemática que implica justamente estos relatos, que lo que están proponiendo el lector es este pacto de veracidad, y que tiene que ver con el testimonio, que tiene también que ver con una reflexión más generalizada sobre cómo, de alguna manera, en la época contemporánea, el testimonio pasa a ocupar, digamos, el lugar central del relato verídico, porque se funda en la experiencia, y sobre todo estos testimonios de situaciones extremas, ¿no? Que claro, en el momento, o sea, y aquí había que hacer como una distinción, ¿no? O sea, hay un factor político y muchas veces hasta jurídico de restitución en donde el testimonio es fundamental y en donde la veracidad del testimonio no puede ser cuestionada, ¿no? En ese campo. El problema es cuando ese campo específico de una lucha jurídica, política y legal muy específica que tiene que ver con la restitución de la víctima, se convierte en el paradigma para pensar la verdad del sujeto, de la experiencia. Entonces ahí es porque por supuesto que cualquier relato está atravesado por una ficcionalización previa, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí habría que distinguir, uno, la función política y jurídico, legal del testimonio, que tiene sus propios mecanismos también de verificación, etcétera, y otra ya en este campo más del discurso, que además atraviesa a los dos grandes relatos, al historiográfico y al literario, y como por supuesto que hay una puesta en escena también desde el testimoniante que relata oralmente su texto y se lo relata a este sujeto. Por ejemplo, Doris Sommer tiene un artículo muy bonito en donde está leyendo el testimonio de Rigoberta, y lo que ella hace es identificar en el texto esas marcas en donde se ve que Burgos le pregunta algo y Rigoberta se niega a responder. No aparece ni la pregunta ni la negación, pero hay en el texto. Entonces, como esos, para Sommer, los espacios más interesantes en el texto de Rigoberta no es lo que está diciendo, sino lo que se calla. Y claro, ahí hay una puesta en escena, que además es una puesta en escena que, por supuesto, en términos estratégicos, Rigoberta va a aprovechar, ¿no? O sea, para justamente colocarse. Además, uno lo puede ver desde la portada del libro, en donde, y además la figura pública que Menchú ha construido siempre, ella aparece públicamente siempre vestida con un traje de etc. Es una puesta en escena, por supuesto, ¿no? Que además tiene una visión estratégica para colocarse en el aspecto político, ¿no? Entonces sí está atravesada por la ficcionalización, por supuesto que implica una relación problemática justamente con relación al autor, con relación al pacto, digamos, referencial, pero pues es parte del juego, ¿no? O sea, justamente si lo pensamos en eso. Una pregunta, ahora, última pregunta, porque tenemos a... Mi pregunta es también para Gabriela, que mencionaste, por ejemplo, la relación entre la deconstrucción y como el artificialismo, ¿no? Y por otro lado la plasticidad relacionada como con una esencialidad negativa o esencia desde lo negativo. Me gustaría como que ahondaras un poco en esa relación y relacionado sobre todo con, recuerdo un texto de Derrida donde justamente él habla de cómo todos los críticos han dicho que él, como que su postura es muy relacionada con la teología negativa, que es justamente como los que tratan de buscar la esencia de Dios a partir de negarlo, ¿no? Y cómo sería como una relación entre ambas posturas, entre la deconstrucción desde ese punto de vista y las propuestas de la plasticidad. Sí, es una pregunta complicada de resolver porque yo sigo encontrando en Malabú todavía una gran herencia derridiana y por momentos sí toma una distancia ya mucho más radical. Entonces, por momentos, ella siempre quiere ya mantener una separación, pero no siempre. La plasticidad de entrada, bueno, en ese sentido ninguno de los dos es negativo, que
que en este caso Malabú está tratando de definir esa mínima, bueno, hacer una mínima definición de la mujer a partir de la negatividad y sobre todo de ese caso de violencia. A mí me queda todavía la duda si es un caso justamente más de urgencia que en general. La plasticidad no solo es negativa, comporta ese poder de destrucción que también puede convertirse en algo positivo, incluso, ¿no? Pero es la donación y pues es tomar y dar forma al mismo tiempo, es como un gesto doble y también implica el poder destructivo. En ese sentido, la deconstrucción yo no la había visto como negativa. No, ni siquiera creo que Malabú la vea como negativa. Sí ve ese gesto antiesencialista de la mujer como un gesto, como una violencia, ¿no? Y esa parte sí me parece interesante. Pero yo creo que todavía hay mucha influencia. Y de hecho, la lectura que hace, por ejemplo, en Semicuerpo con Judith Butler, que es una publicación de Malabú y Judith Butler, regresan las dos a Hegel y Malabú lo hace a través de Derrida, mientras que Judith Butler lo hace a través de Foucault. Entonces, en realidad hay un punto en donde son indisociables, en donde hay una contaminación muy evidente, y después yo sí creo que la parte que le está dando toda una nueva visión y justamente poderse distanciar ya de los postestructuralistas es este diálogo con la neurociencia, ¿no? Es como hacia allá, hacia donde yo veo. Aquí Sartre, yo no creo que ninguno de los dos en ese sentido tenga un regreso al existencialismo. Creo que Malabú lo maneja muy bien en la manera en que retoma Sartre para decir vamos a hacer una definición de una esencia que no preexiste y ese être en situación, ¿no? Que es la mujer en la situación de violencia. Entonces me parece un regreso a Sartre muy puntual que no necesariamente implica todo un regreso al existencialismo. Entonces yo ahí sí dejaría todavía de lado el existencialismo. Sí creo que la relación entre plasticidad y deconstrucción todavía mantiene, ¿no? Un Foucault, este idea floje va y viene, muy natural, que creo que irá tomando cada vez mayores matices, ¿no? Pero a ninguno de los dos nos encajonaría en esa noción de negatividad, ¿no? Que puede ser contradictoria. Sí, justamente por eso preguntaba, porque, por ejemplo, ahí de verdad justamente se entiende como decir, ¿no? La deconstrucción no es como un movimiento de negatividad, sino es este movimiento de presencia y ausencia simultáneo, ¿no? Y de transformación desde el origen, digamos. Y en ese sentido era lo que trataba de preguntar, justo la plasticidad, que también justo, digamos que la diferenciación entre la deconstrucción y la plasticidad tiene que ver con ese movimiento como de ruptura y continuidad al mismo tiempo. Ese es como el punto en el que... Sí. De hecho, si pensamos esta noción, cuando yo decía que todo el pensamiento antiesencialista derridiano ha sido tomado por las feministas como un movimiento liberador, yo entiendo por qué, o sea, sí es esta capacidad de estarte de estarte definiendo constantemente sin llegar a fijarte, y de alguna manera puede tener esa posibilidad plástica o sea, en ese movimiento derridiano se puede ver. Yo sí creo que lo que es muy importante aquí de Malabú es justamente decir, esto es violencia, y en este caso sí necesitamos urgentemente, no seguir redefiniendo. Estamos hablando de violencia a la mujer, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué es esa mujer? ¿No? Entonces ahí sí veo como otro giro muy particular, que hay que ver estas reflexiones de Malabú en torno a la identidad femenina y sobre todo esta definición de la negatividad es reciente, es del año pasado. Entonces seguro todavía le van a dar con todo y entonces pues reescribe. Entonces está muy reciente, habrá que ver qué pasa, ¿no? con ese debate. Pero es muy interesante y muy pertinente, porque sí efectivamente hay puntos en común también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los ponentes.